Tengan muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo para radiokm.net, una radio online, llegando a muchos países alrededor del mundo. Les saluda en esta oportunidad Margarita de García. Estamos aquí para compartir un mensaje de edificación que pueda desafiar nuestras mentes, nuestros corazones, en estos días en que vemos que cada cuestión diferente a nuestro alrededor, situaciones políticas, sociales, económicas, que afectan la vida de aquellas personas que estamos aquí en el mundo. Así es que esta mañana vamos a compartir bajo el tema la verdad de tu identidad. ¿Por qué la verdad de tu identidad? Porque muchas veces no sabemos quiénes somos, para dónde vamos, qué debemos hacer. Pero en esta oportunidad vamos a ver en el Salmo 100, versículo 3, qué es lo que dice la palabra acerca de quiénes somos nosotros, pero también quién es Dios en nosotros. Porque muchas veces no vivimos acorde a lo dispuesto por Dios, porque no sabemos quiénes somos, a qué tenemos derecho, ni tampoco cuáles son nuestras responsabilidades. Pero tampoco sabemos quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer por nosotros. Quien dio origen a nuestra vida. Hay tantas versiones por tanto desarrollo tecnológico, científico, tanto avance que hay en la actualidad, que eso mismo muchas veces trae confusión a la mente y a los corazones de las personas, pero a la luz de las Escrituras vamos a saber realmente cuál es la verdad de nuestra identidad. Y demos lectura entonces al Salmo 100, versículo 3. Dice así: Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de confusión, en estos tiempos en que hay tanta distorsión en las palabras que se dicen, en las ideas que se plantean y en las situaciones que muchas veces se presentan delante de las personas, que traen confusión. Esa misma confusión no les permite disfrutar el bien y la misericordia y todo lo que Dios tiene distribuido, servido delante de nosotros. Entonces reconozcamos que Jehová es Dios. No hay otro Dios fuera de nuestra mente y en nuestro corazón. Es algo que nosotros debemos reconocer, debemos determinar y debemos darle a Dios el lugar que a Él le corresponde, porque por ignorancia muchas veces nosotros terminamos actuando de la forma que no es correcta, de la forma menos adecuada, y a la larga venimos no solo poniendo en vergüenza a Dios, sino también afectando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con la declaración de nuestras palabras estamos bloqueando el hecho de que las cosas se solucionen o que la bendición de Dios llegue de forma oportuna a cada una de nosotros. Entonces, cuando reconocemos que Dios, Jehová, o sea, que Jehová es Dios, eso trae seguridad a nuestra mente y a nuestro corazón, y también nos permite conocer que fue Él quien nos hizo. No fuimos nosotros mismos, así como dicen que fueron por cuestiones científicas o los bebés de probeta o los vientres alquilados y todo, un sinfín de situaciones que se están dando alrededor del mundo que están trayendo confusión a la mente de las personas. ¿Por qué? Porque esa es la idea del enemigo, esa es la idea de Satanás. ¿Para qué? Para que no reconozcamos que Dios es quien nos creó, sino que demos paso a creer un sinfín de teorías. Se recuerda ya que está también, hay una teoría de Charles Darwin. Bueno, y tantas cuestiones. Sé que usted conoce de estos temas, pero yo no lo voy a abordar de forma directa, porque yo le voy a hablar de Dios. No le voy a hablar de teorías humanas, no le voy a hablar de aquellas cosas que puedan traer mayor confusión a su mente, sino vamos a hablar de la verdad declarada por Dios a cada uno de nosotros. Así es que cuando conocemos que Jehová es Dios, también damos paso a tener la certeza, la seguridad que fue Él quien nos hizo. No nosotros a nosotros mismos. Porque hay quienes dicen, no, es que yo tengo las cosas porque yo soy el que me esfuerzo. Yo tengo esto porque yo fui el que me sacrifiqué, yo dejé de hacer tal cosa, esto, y por esto lo tengo. ¿Sí? Son esfuerzos humanos, son disposiciones humanas, sí, pero que si no existiera Dios,
Si Dios no estuviera ayudándonos, no podríamos ni siquiera hacerlos. Si no contáramos con la vida, ¿cómo cree usted que va a realizar algo? Si no gozáramos de completa salud, esa salud que Dios nos da, tampoco podríamos desplazarnos a nuestros lugares de trabajo, a los lugares de destino, a generar ingresos. Entonces vea también cómo en medio de todo eso, no solo la salud, sino la libertad mental, porque en la libertad mental que tenemos, esa libertad nos permite quitar todo bloqueo que pueda haber ante nosotros, ya sea un bloqueo mental o bloqueo humano. Y esto nos hace disponernos más a ir más allá de lo que nuestras mismas fuerzas muchas veces nos limitan. Entonces, y aquí dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, le pertenecemos a Dios. Fue Él el que pagó el precio. Aparte que nos creó, luego cuando el ser humano se perdió, se distorsionó, hizo caso al enemigo y terminó yendo en pos del enemigo y no en pos de Dios, entonces ¿qué hizo Dios? Mandar a su Hijo amado, Cristo Jesús, a reconciliar al ser humano con Dios, para que volvieran en amistad y ya no se diera aquella separación espiritual que había. Y también nos hizo ser hijos de Él. Ya no solo simples criaturas, sino hijos de Él y ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque cuando somos ovejas de su prado, conocemos su voz y le seguimos. Dejamos que Él sea nuestro pastor, que Él nos pastoree, que Él nos dirija, que Él nos guíe y que Él nos lleve a lugares de delicados pastos. Porque en estos tiempos en donde hay escasez, en donde hay aflicción, qué gratificante es escuchar la voz de Dios a través de la declaración de las Sagradas Escrituras o la voz de Él a través de la administración de su Espíritu Santo. Y eso trae paz, trae confortamiento a nuestra alma que muchas veces está afligida, porque lo que vemos a nuestro alrededor no es nada alentador. Las realidades que vemos, las noticias que oímos, quitan todo ánimo de seguir adelante. Y hay quienes hasta están decidiendo quitarse la vida porque sienten que no pueden más. Pero en medio de todo ello, cuando Dios es nuestro Señor, cuando Él es el que nos cuida, cuando es de Él que recibimos el oportuno socorro, eso nos permite vivir en libertad, en plenitud. Entonces, con esto que estamos leyendo, esto denota claramente que en medio de nuestra ajetreada forma de vida, en medio de cada una de las actividades que día con día realizamos, y el cansancio al que nos vemos expuestos, muchas veces debemos recordar este pasaje que acabamos de leer y otras verdades que vienen ligadas a este conocimiento que estamos teniendo. ¿Cómo cuál? Entonces, debemos tener claro quién es Dios, sí, y que es Él quien trajo origen a nosotros, dio origen, fuimos concebidos primeramente en la mente de Dios y luego por ese pensamiento que vino a Dios, Dios dispuso todo lo que fuera necesario para que nosotros viniéramos al vientre de nuestros padres como producto del amor entre un hombre y una mujer y que luego se diera paso a un ser que Dios ha apartado para sí. Usted y yo no hemos venido a esta vida a ocupar solamente un simple lugar, no. Hemos venido porque hay un propósito de Dios que se está cumpliendo en nosotros, pero también para que a través de nosotros se ha cumplido ese propósito especial de Dios a la humanidad. Entonces, Dios es quien nos hizo y no fuimos creados por nosotros mismos. Pero ¿por qué será que surge esta declaración? Bueno, porque en medio de todos los descubrimientos científicos, tecnológicos, avances de la misma mente humana y el ser humano piensa que todo es creado porque pueden crear máquinas. Por más que se esfuercen, vea cómo tratan de poner ciertos componentes y todo para que semejen la mente humana, pero nunca van a poder imitar la creación de Dios, porque Dios nos ha puesto tal capacidad en nuestra mente que somos capaces de guardar en nuestro cerebro, vean qué tremendo, todas aquellas, lo que está a lo largo de nuestra vida, todo aquello que vimos y queda a nivel de un video. Solo póngase a pensar usted, si usted graba cierta porción de espacio de tiempo, usted ocupa un espacio virtual o muchas veces en los componentes de las computadoras y lo va guardando, pero llega un momento en que eso se satura.
Pero vea cómo Dios nos dio tal conocimiento al grado que nosotros podemos guardar en video, tanto por lo que vemos, por lo que oímos, o sea, lo que escuchamos, un sinfín de todos los días de nuestra vida. Y esto está guardado allí en nuestro cerebro. Llega un momento en que tal vez usted podría decir, sí, pero hace tanto tiempo que yo ya no me recuerdo. Pero intente hacer un recordatorio de tales cosas que le sucedieron cuando usted estaba pequeño y usted muy bien se va a acordar de eso. ¿Por qué? Porque Dios le dio tal capacidad a su mente que puede guardar eso, puede procesar las cosas, puede ver que pasa algo y de repente procesa que de dónde viene, hacia dónde va y todo eso. Y eso es la creación divina de Dios. Dios nos ha puesto muchas cosas, habilidades, capacidades en nosotros, pero muchas veces ignoramos que todo eso está puesto allí. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer solamente lo mismo y no a descubrir todo aquello que todavía no hemos descubierto y que Dios ya lo puso dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces, es Dios quien hizo todo perfecto. Y en usted y en mí está manifiesta la perfección de Dios. Que muchas veces hay situaciones, sí, se dan situaciones en donde muchas veces, por ejemplo, alguien que se expone a demasiadas cuestiones puede sufrir de un derrame cerebral. Y esto trae daños a sus neuronas cerebrales. Y posiblemente pueda olvidar o pueda, a través de un golpe en su cabeza, perder cierta noción de algunas cosas. Pero independientemente de que eso se pudiera dar, contamos con ayuda también que los médicos pueden dar, y cuando los médicos topan en su conocimiento humano, podemos acudir a Dios, que es la forma más eficaz de poder solucionar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de sanar un cerebro que pueda ser lesionado. En mi caso, yo sufrí de un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, que pudo haberme dejado imposibilitada como para pensar, como para hablar o tal vez para moverme. ¿Se ha fijado usted cuántas personas pasan por eso? Pero yo, de forma evidente, y se lo estoy declarando aquí a usted para que usted tenga pues ese conocimiento de lo que a mí me sucedió. Y estoy testificando de lo que Dios fue capaz de hacer con mi cerebro. Mi cerebro está procesando, o sea, Dios sanó mi cerebro. Los médicos dijeron del accidente cerebrovascular, del derrame cerebral, y dijeron tantas cosas acerca de mí, pero aún hasta cuando yo he ido a pasar consulta con los médicos, cuando después de que me dio esa situación, yo estuve ingresada en el hospital, después salí del hospital, me tocaba pasar con un neurólogo por muchos años, como aproximadamente 5 años, y cuando yo llegaba a pasar consulta me decían, en ese entonces nos habíamos quedado sin vehículo, los médicos me decían, ¿usted sola viene? Sí, yo sola vengo. ¿No viene acompañándole nadie? No. ¿Y viene en vehículo? No, vengo en bus. Entonces sí me decían, no debe andar sola. Usted no está en la capacidad de subirse a los buses, no está en la capacidad de atravesarse las calles. Pero yo estaba siendo testigo de lo que Dios era capaz, porque si yo llegaba a ese centro de especialidades en donde un neurólogo me estaba atendiendo, el neurólogo quedaba impactado al ver la forma como yo. Y vea, hubo un momento en que ellos me quisieron dar medicamentos que iban a hacer para normalizar el funcionamiento de mi cerebro. Me recetaban el medicamento, pero yo no me lo tomaba. ¿Por qué? Porque yo sentía que mi cerebro estaba funcionando bien. Y cuando yo me tomaba alguno de los medicamentos que decía, quizás es mejor que me lo tome, me causaba ciertos efectos que eran contrarios a como yo estaba, porque la obra la había hecho Dios en una sanidad total, en una sanidad de restauración de mi cerebro. Entonces, tuve que decirle al médico, porque cada vez que ellos me dejaban el medicamento, llegó un momento en que me decía, ¿y cómo le ha funcionado el medicamento? Pues le voy a decir la verdad. Yo no me lo he tomado por esto y esto, porque me estaba dando efectos secundarios. Trataron de cambiármelo. Bueno, y yo dije, lo voy a probar. Pero el mismo efecto se dio. Llegó un momento en que los mismos médicos me dijeron,
vamos a dejar asentado aquí que usted no se está tomando el medicamento. Así es que nosotros como institución médica nos desligamos de toda responsabilidad. Esto a mí me sucedió en el 2011. ¿Cuántos años han transcurrido? Pues aquí estoy. Y si Dios mismo me está dando la oportunidad de compartir, vea qué tremendo, porque si yo hubiera quedado lesionada de mi cerebro, no hubiera tenido capacidades para hacer las cosas, pero Dios mismo me ha dado la capacidad para poder pensar, para poder generar, y es bien hermoso porque ya no lo hago de forma humana, sino de forma espiritual, porque Dios es el que da el conocimiento. Quiero testificarles que durante la semana muchas veces me toca predicar la palabra del Señor 7, 9 veces, y han habido veces que hasta 10. Solo vea la forma de lo que implica preparar un mensaje para predicarlo. Y a veces han sido 3 mensajes en el día. Entonces, ¿usted cree que alguien que padeció de un derrame cerebral iba a quedar con esa libertad, con esa capacidad para poder recibir de Dios esta cuestión, todo ese conocimiento y poderlo trasladar? De forma humana no se puede, pero estamos hablando de que Dios nos hizo y que cuando en nosotros se manifiesta el obrar de Dios, hay perfección de Dios en nosotros. Entonces aquí estoy, tantos años después, vea que cuántos, de 2011 al 2023, han transcurrido prácticamente 12 años, y aquí estoy dándole la gloria al Señor. Entonces, vea cómo si aún si se lesionara algo en nuestro cuerpo, tenemos el auxilio de Dios para restaurarnos, porque la salud de Él viene a nosotros. Él es capaz de volver realidad aquellas cosas que para nosotros de forma humana muchas veces no es posible. Pero aquí yo le estoy dando testimonio de lo que Dios hizo en mí. Entonces, es por ello que en medio de lo que estamos hablando es imperante reconocer quién es Dios, porque debemos conocerlos para poder someternos a Él, para reconocer su señorío, para darle lugar a Él, el lugar que le corresponde, y no estar haciendo las cosas alejados de Él. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de Dios no podemos salir adelante. Y esto, por favor, grábelo en su mente. Y esto no es religión, esto no es tratando de darle una idea equívoca. No, le estoy hablando la verdad de Dios, que cuando conocemos a Dios, nuestro panorama cambia. Cuando sabemos lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, nuestras perspectivas de vida también cambian, porque cuando vemos imposibilidades delante de nosotros, podemos confiar en que Dios va a obrar. No sabemos cómo lo va a hacer, pero de que va a manifestarse a nosotros, a nuestro favor, y va a sorprendernos con ese obrar sobrenatural de Él, lo vamos a ver. Entonces Dios tiene 1,000 maneras de hacer las cosas. No se acostumbre de que Dios va a hacer solo de determinada forma las cosas. No, esto depende de la voluntad de Dios, pero también del grado de acercamiento que cada uno de nosotros logramos obtener con Dios. Si nos acercamos, logramos, pero si nos mantenemos alejados, desconocemos lo que Él es capaz de hacer. Entonces es imperante que conozcamos a Dios tal cual es. Él no es una religión, no es una filosofía. Él es el Dios todopoderoso que nos creó a nosotros, pero también creó todo lo que existe. Él es Señor, el Señor de la creación y el Señor de nuestra vida. Él es el creador. Vea qué hermosas montañas tenemos, qué hermosos cielos. Cuando cae la nieve, cuando el mar, las olas del mar también se levantan y hacen su espuma y todo, se alejan, se acercan. Vemos cómo el agua de los océanos muchas veces es hasta transparente, que se puede ver la profundidad de lo que está y lo que está abajo cuando estamos ahí en las orillas. Y vea cuando ya a través de los medios de comunicación vemos los estudios y hay videos de toda la creación de Dios, los animales, las aves, las plantas, las flores. Vea la belleza de las flores, todo eso lo creó Dios. Entonces Él es el creador, es el dador de la vida y el creador de todo lo que existe. Pero también cuando nosotros llegamos a tener ese grado de acercamiento con Dios, lo podemos considerar como nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque Él nos da todo lo que nosotros necesitamos.
Y como Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y Él no descuida la obra de sus manos, Él va a estar trayendo a nosotros todo lo que nosotros necesitamos, toda la provisión que necesitamos, porque si Él nos ha dado la vida, no nos puso para ir solos e ir desprovistos, no, sino que nos dio la vida, pero con la vida también nos dio todas las cosas que nosotros necesitamos. Tristemente, el no conocer a Dios nos hace perder de vista todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Dios es nuestro sanador. Cuando le conocemos a Él, conocemos que es capaz de sanarnos. Vea lo que me sucedió a mí y han pasado tantas cosas porque me ha sanado de cáncer también. Entonces, yo soy testimonio viviente de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, me sanó, ha sanado mi cuerpo, pero también me ha defendido en aquellos momentos en los cuales me he visto enfrentada al peligro. En una oportunidad, allá por un mes de febrero, yo estaba quizás como de unos 12 años, había toque de queda, mi padre y mi madre se habían discutido y como que en medio de la discusión uno de mis hermanos se puso nervioso y a la hora de tomarse las vitaminas, botó el bote y se quebró. Y entonces mi papá golpeó a mi hermano, se encolerizó tanto que me dijo, anda, bota esto, y me hizo atravesarme la calle. Vean, ni siquiera botarlo en un bote de basura dentro de la casa, sino que me hizo que lo fuera a botar al otro lado de la calle, porque ahí había una cuestión de un depósito de basura. El hecho de haberme atravesado, quiero decirle que era un tiempo de toque de queda. Usted sabe que en tiempo de toque de queda nadie puede salir de casa, todos están resguardados. Pero resulta de que yo no me percaté tampoco, ni tomé, yo estaba obedeciendo una orden, porque mi papá era bastante estricto, era bien, si uno no le obedecía, 2 hinchazos bien puestos y no teníamos para ir por más. Para decirle algo, me atravesé la calle, pero cuando me iba a media calle, de repente se oyó un disparo. Me habían disparado y la bala pasó por aquí. Sentí lo caliente cuando pasó y en la misma, el hecho de sentir esa conservación de la vida me hizo agacharme, perdón, una niña de 12 años me hizo agacharme y mi padre salió a darme instrucciones de cómo regresarme. Me tuve que casi volver a la casa gateando para que no me fueran, porque los soldados venían ya para el lugar donde yo estaba. Entonces me dispararon aproximadamente como a una distancia de media cuadra. Estuve a punto de perder la vida en ese entonces también, pero Dios me guardó, Dios me defendió y con las situaciones que me han acontecido, bueno, he sido expuesta a la muerte muchas veces. Hubo en una oportunidad también que perdí la vida por 5 horas a causa de que yo anteriormente había estado intentando quitarme la vida y fue la forma como Dios me devolvió, me hizo saber que la vida es un regalo que Él nos da y que yo no era nadie para atentar contra mi vida porque yo había intentado suicidarme en 3 oportunidades. Ninguna de las formas como lo intenté funcionó porque Dios tenía planes y propósitos para conmigo. Pero vea cómo en medio de todas esas cosas aún he estado expuesta a perder la vida. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Entonces conocemos a Dios como nuestro Señor, sí. Es necesario que le conozcamos como nuestro Señor, como el creador de todas las cosas, como el dador de la vida, como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro defensor, pero también como nuestro pronto auxilio en la tribulación, porque en medio de aquellas cosas que nosotros no podemos resolver, cuando clamamos al Señor, Él está dispuesto a ayudarnos y a sacarnos del problema en el cual nos hemos metido. A veces por nuestras decisiones, a veces por situaciones que vinieron de forma imprevista a nosotros y nos afectaron. Entonces, todo lo que tenemos proviene de Dios. Todo lo que somos es porque Dios es en nosotros. Somos la manifestación de Dios a la humanidad. Perdón, pero estoy un tanto afectada de la garganta. Pero aquí estamos declarando la palabra del Señor. Entonces, también algo que debemos conocer, aparte de que fuimos creados por Dios y que no fuimos nosotros solos quienes nos creamos, es que al ser creados por Él, ya no somos simples criaturas. Fuimos creados en una oportunidad,
pero con el sacrificio hermoso de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esto nos hizo no solo ser simples criaturas de Dios, al igual que los animalitos, no. Fuimos hechos hijos de Dios por ese sacrificio hermoso de nuestro Señor, que esto nos dio un nuevo nombre, un nuevo rango, un nuevo estatus, un nuevo significado y el hecho de ser llamados hijos de Dios. Vea lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No somos simplemente hijos de Dios, sino que hay otros nombres que Dios nos ha dado. Porque si usted y yo pensábamos antes que no éramos nadie, que no había nadie que se preocupara por nosotros, que habían tantas situaciones difíciles en nuestro entorno, a nuestro alrededor y que estaban afectando nuestra vida. Vea lo que nos dice aquí Primera de Pedro 2:9. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? Aparte de ser ovejas de su prado. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, Dios nos creó, sí. Luego, después de tener nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ahora ya no somos simples criaturas, somos hijos de Dios, pero también fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable que solo Jesús podía darnos. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y que más personas, aparte de nosotros, tengan la oportunidad de conocerle a Él, que se puedan obtener el beneficio que nosotros estamos obteniendo. Porque sí o no, usted y yo, cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Nuestras imposibilidades cambian. ¿Por qué? Porque vemos ese obrar oportuno de Dios mostrándose en nuestras vidas. Entonces, aquí también, nosotros, aparte de que ahora ya no somos simples criaturas, sino que somos hijos de Dios, y también somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, santos porque somos apartados para Dios y de forma voluntaria, porque ya nadie nos tiene que andar diciendo que busquemos al Señor, sino que voluntariamente tratamos de estar mayor tiempo posible leyendo las Escrituras, teniendo conversación con Él a través del Espíritu Santo. Esto es orar. Entonces, pero también vamos viendo la manifestación de Él hacia nosotros. Entonces, aquí también menciona en el versículo que leímos que somos pueblo suyo. Entonces, pero también somos llamadas ovejas de su prado, en donde Él, aparte de ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es también nuestro pastor, porque Él es el que nos pastorea. Y como lo mencioné al principio, cuando nosotros le conocemos, sabemos que Él es nuestro pastor y nos disponemos a que Él nos pastoree, nosotros conocemos su voz. Sabemos cuando es el enemigo el que está tratando de engañarnos. Y como tenemos la presencia de Dios en nosotros, esto nos ayuda a dar freno al enemigo y a obedecer solamente lo que Dios nos instruye. Entonces Él nos pastorea, nos lleva por lugares seguros. Es Él quien, Él nos cuida, Él nos protege, pero también nos lleva a lugares de delicados pastos en donde Él mismo nos hace descansar, pero también alimenta nuestra alma y alimenta nuestro cuerpo. Entonces, en esa labor, Dios mismo nos defiende de cualquier ente, de cualquier manifestación del mal que pueda venir a nosotros. Vea, porque los pastores, ¿qué era lo que hacían? Ellos eran los que apartaban a sus ovejas de toda obra si llegaba el lobo, si llegaban los perros, si llegaba algún león o alguna cuestión que pusiera en riesgo sus ovejas, el pastor las alejaba. Y esa es la misma función que nuestro Padre Celestial hace con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor y su vida, y dice que el pastor su vida da por sus ovejas y Él dio su vida por nosotros. Somos ovejas de su prado. Entonces, el reconocer y aceptar el pastoreo de Dios nos permite escuchar su voz. ¿Por qué? Escuchar su voz y seguirle. Seguirle, ¿por qué? Porque ahora le conocemos, no estamos hablando con un extraño. Somos cuidados por Él, de manera que no nos perdamos. Se recuerda que Jesús dijo que Él ha venido para darnos vida
y para que la tengamos en abundancia y que no seamos, que no nos perdamos, que no caigamos en las garras, en las trampas que el enemigo nos pone. Entonces también para hacernos entrar al camino que es necesario transitar. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra torpeza, en el hecho de negar la existencia de Dios, tratamos de hacer cosas que a la larga nos alejan de Dios, nos alejan del propósito de Dios, nos alejan de gozar de las bendiciones de Dios y nos meten en problemas. Entonces, Dios mismo en su labor de pastoreo nos hace entrar en el camino que tenemos que transitar, aunque para ello sea necesario a veces quebrarnos la pata. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hace el pastor? El pastor cuando ve que una de las ovejitas insiste en separarse del rebaño, ¿qué es lo que hace? Le quiebra la pata, pero no la deja caminando así, patojeando, no. ¿Qué hace? Se la echa en sus hombros y la lleva cargada. ¿Por qué? Porque aquí no se le va a bajar, porque aquí se va a recuperar, porque aquí va a entender que no tiene que volverse a ir lejos de su pastor. Entonces, Él nos carga en sus hombros. ¿Para qué? Para que no nos descarriemos. Cuando Dios mismo, cuando Jesús mismo nos llama para Él, es porque nos quiere tener recogidos, de manera de que no nos vayamos por los lugares en donde el enemigo nos puede traer palabras bonitas y nos puede engañar, nos pueda confundir, sino que vamos a escuchar la voz de Él y esa voz nos va a inspirar confianza, nos va a inspirar seguridad. Entonces, por ello es que podemos declarar de forma voluntaria, de forma oportuna, de forma presta y con toda seguridad que Dios es nuestro Padre eterno. Si no le conociéramos, no diríamos eso. Por ello es imperante conocerle a Él tal cual es. ¿Sabe por qué? Porque entonces vamos a saber lo que Él es capaz de hacer. Vamos a reconocer que Él tiene todo poder para auxiliarnos en cada una de nuestras necesidades, en cada una de las situaciones difíciles por las cuales estemos enfrentando, y que en ese cuidado de padre, ese cuidado paternal, Él nos va a llevar a darnos conocimiento, a enseñarnos, a instruirnos, a decirnos cómo se hacen las cosas para que nosotros podamos caminar confiados. El camino de la vida no es un camino fácil, y cuando nos alejamos del Señor, muchas veces terminamos metiéndonos en problemas, metiéndonos en dificultades, cayendo presas por los engaños, por las insinuaciones del enemigo. Por ello nos es importante, necesario estar arraigados a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos arraigados a Él, cuando le reconocemos como Señor, cuando le reconocemos como nuestro pastor y cuando le reconocemos como nuestro Padre, entonces vamos a ser obedientes, le vamos a seguir, vamos a hacer lo que Él ha dispuesto aquí en su bendita palabra y vamos a buscar tiempos de compartimiento con Él, tiempos para poder conversar, tiempos para poder leer la Escritura y allí que se note el testimonio de quién es Dios y lo que Él es capaz de hacer, pero también que en esa manifestación del conocimiento que Dios nos da, también comprendamos quiénes somos en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas voces a nuestro alrededor que están intentando confundirnos, llevándonos a pensar, a creer que no somos nadie, que a esta tierra solamente venimos a sufrir, que a esta tierra solamente venimos a pasar por dificultades, que no vemos la nuestra, que todo es aflicción, que todo es quebranto, que todo es así. Sí, es quebranto. ¿Cuándo? Cuando no buscamos genuinamente a Dios. Pero cuando encontramos la forma real, verdadera, que el Espíritu Santo nos da testimonio para buscar a Dios y hacerlo de la mejor manera, esto nos aparta de meternos en problemas, en dificultades y vivir vidas diferentes, no vidas de dolor, no de quebranto, ni de escasez, ni de limitaciones, sino que gozando todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no es para nadie más, sino para nosotros, para sus hijos, para su creación, y la oportunidad de Él está abierta para todos, de manera de que todos vengamos y le conozcamos y disfrutemos el bienestar y toda la bendición que Él tiene para darnos. También, cuando conocemos a Dios y conocemos la identidad de Él y nuestra identidad también en Él, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios.
porque damos paso a que el Espíritu Santo nos sustente, nos dé la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, y por lo que hemos recibido del testimonio de la palabra y del Espíritu Santo, entonces eso nos lleva a recibir con gratitud el regalo que nos ha sido dado, porque vea qué tremendo. ¿Usted cree que cualquier persona va a morir en una cruz para que después nadie recuerde el sacrificio que Él hizo para darnos libertad? No, eso es duro, eso es triste. Vea qué tristeza sentirá Dios cuando nosotros de forma humana menospreciamos el sacrificio de Jesús. Y ni siquiera tenemos idea, ni siquiera conocemos qué fue lo que nos fue entregado ahí en la cruz. Pues conozca usted que Jesús, el Hijo de Dios, ese Hijo amado que fue entregado por nosotros, murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre, para darnos salvación, para darnos redención, para pagar el precio de nuestra culpa, para restaurar nuestra vida. Y esto implica mente, alma, cuerpo, todo nuestro ser completo, volverlo a hacer a la forma original como Dios la creó. Porque en el caminar por la vida con tanta influencia, con tantas situaciones, con tanto dolor a nuestro alrededor, nuestra vida posiblemente cambió y se desvió del conocimiento de Dios. Pero Dios mismo ha tenido ese cuidado de mandar a Jesús para que a través de esa voz dulce de Jesús, esa voz del buen pastor, nosotros podamos escucharle y vengamos a buscarle y a estar arraigados con Él, estar allí rodeándole a Él, vivir con ese cuidado providencial y especial de Él para nosotros. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, pero también es nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él le pertenecemos, de Él somos ovejas de su prado. Entonces también esta misma manifestación, esta comunión con el Padre, el conocer a Dios Padre, el conocer a Jesús, también nos hace saber que el obrar de Dios es a través de su Espíritu Santo y que a través de su presencia que mora en nosotros, esta es la que nos revela la verdad y la realidad del Padre. Nos revela también lo que el Hijo hizo y sigue haciendo, y que Él es el que nos trae el ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida. Una vida diferente, una vida en obediencia al Padre, una vida en sometimiento al Padre. Y nos sometemos cuando le conocemos, le obedecemos cuando le conocemos y le amamos. Y hacemos las cosas cuando sabemos quién es. No le desconocemos, sino que tenemos seguridad, certeza plena de que Dios desea lo mejor para nosotros. Así como lo dice Jeremías 29:11. Apúntelo por ahí y se lo dejo de deber para que lo busque en su Biblia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos revela al Padre, pero también nos revela al Hijo. Y también Él es nuestro tutor, nuestro ayudador, el que nos ayuda en nuestra debilidad, el que da sabiduría, el que nos da inteligencia y que también nos da poder para poder resistir firmes en la fe, sabiendo de que hay una vida y una salvación que nos ha sido entregada y que esa debemos preservarla. Debemos con responsabilidad mantenernos en esa salvación que nos ha sido dada. ¿Por qué? Porque hay una meta que cumplir y es llegar a la meta del encuentro con nuestro Padre Celestial, y que cuando lleguemos demos buen testimonio y demos buena declaración de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, de las cosas buenas que hicimos y que voluntariamente decidimos apartarnos del mal. Pero también vea que en ese momento va a ser bien crucial, porque allí vamos a tener que reportar delante de Dios, de nuestra boca, con nuestras palabras y en el Espíritu, de las cosas que hicimos. Y va a depender de lo que hicimos, o que para que seamos recompensados o para que seamos sancionados. Y usted sabe que en esas sanciones hay una muerte eterna que no es allí a la par de Dios, es a la par del enemigo, en donde el enemigo ya ha sido pues condenado para morir en el lago de fuego y azufre. Entonces, en esta convicción del hecho de saber quién es Dios, ¿se ha preguntado usted por qué Dios nos está llevando? Yo sé que usted tiene conocimiento de Dios, pero muchas veces
olvidamos esas cosas. Por ello Dios se toma la libertad de volvernosla a recordar. ¿Para qué? Para que la gracia de Él no se desperdicie, para que el amor de Él sea comprendido, sea recordado, sea tomado en cuenta en aquellos momentos de dificultad nuestra, y saber que Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces, en esa convicción y conocimiento de quién es Dios, lo que es capaz de hacer y toda la obra que Él está haciendo, y que si estamos aquí es porque hay una identidad que Él nos ha dado, hemos recordado que le pertenecemos a Dios, que somos propiedad de Él. Pero ahora vea aquí lo que nos dice Romanos 8, versículo 35 al 39. ¿Por qué? Porque si le pertenecemos a Dios, ¿será que habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios? Veamos qué nos dice aquí. Romanos 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Habrá algo que nos separe de Dios? Piénselo usted ahí. Pero aquí la palabra dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Todas esas cosas podrán separarnos del amor de Dios? Bueno. Y aquí menciona algo más, como está escrito, por causa de ti, por causa del Padre, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Esta era una declaración que el apóstol Pablo estaba haciendo a los romanos, haciéndoles conciencia de que si en medio de lo que veíamos en nuestra vida, así también nos es expresado a nosotros, ¿habrá algo que nos separe del amor de Dios? ¿Será que la tribulación nos va a separar de Dios? Piense usted, ¿será que un problema bien grave le va a hacer a usted alejarse de Dios? ¿O una angustia que puede estar pasando? ¿O si se siente en persecución, esa persecución le va a alejar de Dios? ¿O si ha estado pasando por hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Será que algo de eso podrá alejarle de Dios? Bueno, pero aquí nos recuerda que como está escrito, que por causa de Él somos muertos todo el tiempo. ¿Muertos por qué? Porque el enemigo está intentando destruirnos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos defiende, y que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es el que nos mantiene en comunión con el Padre, de manera de que el enemigo no cumpla su cometido de querernos destruir. Nos mantiene el Padre a través de su Espíritu Santo con vida. Entonces, y dice, antes en todas estas cosas, todo eso que nos pueda suceder, todas esas cosas que puedan estar en nuestra contra, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. En medio de la tribulación somos más que vencedores. En medio del hambre somos más que vencedores. En medio de la persecución somos más que vencedores. En medio del peligro somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque aquí dice, por medio de aquel que nos amó, porque Jesús venció en la cruz y resucitó de entre los muertos. Eso nos da a nosotros la capacidad de ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que murió por nosotros. Él lo hizo todo. No fuimos nosotros los que tuvimos que ir a pagar el precio de nuestra culpa. Fue Jesús quien lo hizo todo. Y a causa de Él es que nosotros ahora somos algo diferente. Somos distintos, porque aquí dice, somos más que vencedores. O sea que como Él lo hizo todo, nosotros recibimos la victoria y no tuvimos que hacer nada. Por eso es que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo cual, dice aquí, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho de estar arraigados a Dios, no habrá nada que nos pueda separar de Él. Si vivimos para el Señor, hagámoslo de todo corazón, con toda convicción, con toda certeza de fe, con certidumbre real de que Dios existe y que Él, porque Él existe, nosotros existimos. Fue Él quien nos creó.
y nos creó y nos está cuidando de manera de que no nos pase nada, no haya daño en nosotros. Y aún aunque el enemigo quisiera venir como un río, dice que delante de toda esa contienda y toda esa cuestión del enemigo que venga queriendo afectarnos, dice que Él, Dios, levantará bandera y Él nos defenderá. Así es que de eso estamos hablando esta mañana. Hemos hablado de la verdad de nuestra identidad. La verdad de nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Y sabe, Dios no nos ve como nos vemos nosotros, porque posiblemente a nosotros hay cosas que todavía no las hemos superado. Hay errores que todavía los estamos cometiendo. Hay situaciones en las cuales todavía nos seguimos metiendo en problemas. Pero tenemos la oportunidad de parte de Dios para salir adelante. ¿Cuándo? Cuando aceptamos su ayuda. ¿Cuándo? Cuando le permitimos a Él obrar. ¿Cuándo? Cuando le permitimos a Él que nos enseñe el camino que habremos de seguir. Y si nosotros prestamos atención a ese camino y nos tomamos de su mano, entonces vamos a vivir vidas diferentes, vidas victoriosas, vidas en donde vamos a saber realmente quiénes somos. Y Dios mismo nos va a ayudar en nuestra debilidad, en aquellas cosas que no hemos superado. Él nos va a dar la forma de cómo salir adelante y poderle agradar a Él con todo lo que hacemos, con todos nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos y con aquellas cosas que hacemos. Es algo bien hermoso que solo se discierne en el espíritu, no puede ser algo discernido en la carne. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros también tenemos espíritu, el espíritu que Él nos ha dado de forma humana, pero también el Espíritu Santo de Dios, la presencia misma de Él que está en nosotros, que es la que nos da poder, que es la que nos ayuda en nuestra debilidad y es la que nos enseña el camino por el cual hemos de caminar aquí en la vida. Así es que a Dios sea dada toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. No olvidemos cuál es nuestra identidad, no olvidemos a quién le pertenecemos y no le estemos dando al enemigo, a Satanás, oportunidad para que esté afectando nuestra vida. Porque todo lo que hemos recibido lo hemos recibido del Padre y Él va a seguir obrando en favor nuestro, en nuestro auxilio y guiándonos a toda verdad y a toda justicia y a vivir vidas de santidad, vidas diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por haberse hecho presente a la transmisión. Y allá aquellas personas que están en sus hogares también sintonizándonos por la radio, personas que tenemos aquí presencialmente, viéndonos a través de las redes sociales. Que la bendición de Dios sea sobre usted en todo momento. Él sea quien le sostenga, Él sea quien se revele a su vida, Él sea su fortaleza, sea su dirección, sea su guía, sea quien le saque adelante en medio de cualquier situación que pueda estar enfrentando, ya sea enfermedad, que Él pueda sanar su cuerpo, si hay aflicción, que Él pueda traer paz, pueda traer ordenamiento a sus pensamientos, y si es falta de provisión, pues que Él pueda manifestarse a usted en auxilio, llevando lo que usted necesita en todo momento, así conforme sus riquezas en gloria, las riquezas de Él llegando a sus manos. Que tenga un feliz y descansado fin de semana. Si tiene oportunidad de ir a su congregación, allí en el lugar donde usted va y adora al Señor, pues hágalo. Pero sobre todo, no olvide que dentro de su corazón, en su casa, en donde usted se encuentre, debe darle a Dios la exaltación de vida y honrarle a Él por sobre todas las cosas, porque Él lo sigue dando todo para usted y para mí. Que el Señor le bendiga grandemente. Tenga un feliz y descansado fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén.